Cuando pensamos en servicios públicos, a menudo lo hacemos desde una perspectiva homogénea, pero no toda la población tiene acceso a ellos. El género, el territorio o las condiciones socioeconómicas generan nuevas desigualdades sociales. Hoy dialogamos con Paula Sommer, profesora de la Universidad del Estado de Santa Catarina, en Brasil, sobre cómo el gobierno abierto puede ayudar a reducir esas nuevas inequidades. Si tuviésemos que hacer como una evaluación muy general, entendiendo que hay muchas diferencias, en el acceso a los servicios públicos en América Latina, ¿en qué punto está la región? Bien, nuestra investigación es sobre cómo en las últimas décadas en varios países, como en Brasil, por ejemplo, o Colombia, tenemos avanzado en algunos aspectos en accesos, por ejemplo, en la salud, en la educación y también en el acceso a información, el derecho al acceso a información y también en mecanismos de accountability, de rendición de cuentas, en transparencia y participación ciudadana, y cómo esto nos ayuda a mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos de manera general y más específicamente en algunas áreas, como en la salud, que tenemos avanzado más, por ejemplo, en el caso brasileño, en aspectos que consideran la diversidad de los territorios y la equidad en el acceso, porque algunas veces tienes mejor calidad, más recursos en ciertas partes del país o incluso en las grandes ciudades. Por ejemplo, si vives más cerca del centro de la ciudad, tienes más facilidad de accesar ciertos servicios do que si vives en regiones rurales o en periferias de las ciudades. Entonces, hay que pensar el acceso, las mejorías, pero también las dificultades, no solo en términos generales, pero también más específicamente con indicadores más claros de o que significa ter un buen servicio acessível para diferentes perfiles de la población, dependiente de condición socioeconómica, de perfil de características culturales o de edad, de género, de condición educativa, y cómo precisamos incorporar esas muchas características para cuando diseñamos, en el diseño, en la implementación de los servicios. Entonces, podría decir que sí, tenemos avanzado, pero no siempre de manera equitativa. Y como somos países con muchas desigualdades socioeconómicas que son históricas, que son estructurales, es importante que nosotros como investigadores, como ciudadanos y como gestores públicos consideremos estas desigualdades y iniquidades en el diseño y la oferta de servicios. Una de las principales desigualdades en la región latinoamericana e iberoamericana tiene que ver precisamente con el territorio, ¿no? Con la ruralidad, con la urbanidad. Y eso muchas veces genera conflicto porque el municipio espera que lo haga el Estado central o el Estado central espera que lo haga el municipio y muchas veces queda en el vacío y nadie asume esas dificultades en el acceso a los servicios públicos o esas desigualdades. ¿Cómo romper un poco con ese vacío? ¿Qué hacer para que en efecto esas desigualdades sean reducidas en el diseño y en la implementación de las políticas públicas? Sí. Bom, há pouco, no grupo de trabalho que estamos discutindo exatamente essa conexão entre equidade em serviços públicos e accountability, falávamos do presupuesto e da possibilidade de investir o presupuesto público considerando critérios territoriais, intersetoriais. Então, se tomamos o território como ponto de partida, podemos aí integrar o presupuesto e também ações que son de áreas funcionales como salud, educación, seguridad, por ejemplo, pero también hay que agregar ahí as questões de desigualdades territoriales, porque, por ejemplo, decíamos numa grande ciudad como São Paulo, que es la mayor ciudad de Brasil, tenemos muchas diferencias de una región para otra en la misma ciudad.
Aunque se tenha un poco claro que, por ejemplo, la responsabilidad por la educación básica es del municipio o que parte de las inversiones en educación virán de recursos federales o recursos estaduales, pero hay que considerar criterios de desigualdades territoriales y sociales en la inversión de este presupuesto. El territorio puede ser un eje de integración entre los presupuestos y acciones de diferentes áreas, considerando los criterios de inequidad o de cómo promover más equidad en los servicios en un cierto territorio, considerando sus características culturales, históricas, socioeconómicas y también las vulnerabilidades en cada territorio. Una de las desigualdades más presentes también en la región tiene que ver con el género, con ser hombre o ser mujer. ¿Estáis observando que eso se replica también o existen esas inequidades de género en el acceso a los servicios públicos? Antes de esto tenemos mucha inequidad de género en la representación sociopolítica. En Brasil, por ejemplo, tenemos muy pocas mujeres en la política, en los partidos políticos, en el parlamento. Esto es un primer punto de desafío para que podamos lograr también ciertos temas en la agenda pública y también la inversión de recursos. Pero también se nota en algunos servicios específicos como es necesario considerar las diferencias de género, por ejemplo, más allá de la política representativa. Una forma de hacer esto, tenemos los planes de gobierno abierto, por ejemplo, algunos de ellos incluyen metas, incluyen medidas para impulsionar la participación de mujeres o de otros grupos que no están tan representados en los procesos políticos. Eso muchas veces puede gerar efecto en los servicios. Pero un estágio, un paso anterior es envolver la diversidad de población y la más evidente es la de género, pero hay otros marcadores también que son importantes de estar ahí representados para que también las decisiones, los recursos y los diseños de las políticas públicas y de los servicios consideren esas diferencias. ¿En qué medida el gobierno abierto puede ser parte de la solución precisamente de estas inequidades? Y lo pienso sobre todo porque muchos países en América Latina tienen necesidades más emergentes o más urgentes también en el día a día. Entonces, a veces puede ser difícil convencer al gestor de la política pública de que la solución puede ir por el gobierno abierto cuando hay necesidades en materia de salud, en materia de nutrición, en materias, digamos, de necesidades básicas. Bien, comparando diferentes áreas de servicios públicos como salud y seguridad, por ejemplo, fica evidente que onde somos capazes de avanzar más es cuando tenemos más abertura de los gobiernos, cuando tenemos más participación ciudadana, que es uno de los ejes del gobierno abierto, cuando tenemos más acceso a la información, más transparencia, más rendición de cuentas. Entonces, yo diría que cuando el problema es grande y urgente, es más necesario que tengamos apertura. Entonces, fica evidente que los sectores que más têm avançado son los que têm apostado de uma forma consistente, segura, en la abertura de los gobiernos. Abertura en este sentido de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración entre los servidores públicos, las organizaciones de la sociedad civil, también agentes privados y sobre todo los usuarios de servicios públicos que pueden colaborar no apenas demandando sus derechos, demandando rendición de cuentas, pero también ayudando a construir soluciones, ayudando a mejorar la calidad de los servicios.
Isto é governo aberto. Então, acredito que as áreas que têm mais dificuldade de se abrir para seus cidadãos e para a colaboração são áreas que vão se tornando mais débiles e que expressam ainda mais as desigualdades e injusticias que são históricas y que son estructurales. Hablabas antes, Paula, de la necesidad de dedicar presupuesto, de dedicar financiación a las políticas que necesitan, digamos, al diseño, a la implementación y también para con el objetivo siempre de reducir esta desigualdad en el acceso a los servicios públicos, ¿no? Pero a veces, además del presupuesto, también es verdad que se nota ciertas resistencias desde el propio Estado, ¿no? Desde los propios servidores públicos, desde las propias administraciones. ¿Cuánto se está avanzando ahí en este cambio cultural o en esta forma de comportamiento desde dentro de las instituciones públicas? Tocas en un punto muy importante. Creo que estamos debatiendo también en Brasil, por ejemplo, cómo incentivar, involucrar los diferentes servidores públicos en esta cultura o en este movimiento de más apertura. Yo diría que hay áreas, sea en el ámbito local o en el ámbito temático, por ejemplo, en la educación y salud, por ejemplo, tenemos más tendencia a esa abertura, pero eso varía también a veces de un local para otro, de un estado para otro, ahí a depender si es también una sociedad civil más activa, más diversa, heterogénea, y que haya también un perfil político partidario que es más abierto a ese diálogo colaborativo o incluso cuando hay diferentes visiones a respecto de lo que debe ser feito para que se cultive esos espacios de diálogo y deliberación y colaboración. Entonces yo diría que tiene a ver con el preparo, la capacidad que se desarrolla de los servidores, pero también de la cultura política en que están laborando. El otro pilar fundamental es precisamente el ciudadano, ¿no? La ciudadanía, la sociedad civil, que tienen que estar también involucrados en esta cultura política, en esta sensibilización de la necesidad de acceder a información pública, de exigir, demandar a los gobernantes, a los actores políticos rendición de cuentas, etcétera. Pero eso todavía es un paso pendiente, digamos, en muchos países de la región. ¿Qué podemos hacer para mejorar esos niveles sabiendo que al ciudadano también le cuesta un esfuerzo, le supone un esfuerzo, le supone tiempo y muchas veces o no tiene el tiempo o no tiene las preocupaciones o tiene otras necesidades más inmediatas? ¿Qué podemos hacer para mejorar en ese sentido? Bom, algo primero que podemos hacer es facilitar el acceso a la información pública, a la transparencia, a los servicios públicos, a lo que los ciudadanos necesitan. A la otra cosa es realmente valorizar, posso dizer así, valorizar efectivamente la participación ciudadana, no apenas llamar a los ciudadanos para opinar sobre algo y después no levar en cuenta lo que fue dicho. Entonces, si los ciudadanos perciben que si participa, hay un efecto, esto ayuda a resolver un problema concreto o a mejorar algo que es más colectivo, hay ahí sí un crédito a esos espacios de participación. El otro punto es de los diseños metodológicos de cómo hacemos la escucha, la rendición de cuentas, la colaboración. Entonces hay que mejorar esos diseños y diseñarlos con los ciudadanos o los grupos interesados en cierto tema, porque también no participamos de todo el tiempo, porque no tenemos, cada uno de nosotros no puede estar en todos los temas, pero hay que cultivar como no solamente esta abertura, realmente un diálogo que sea amplio y efectivo,
pero también que los diseños consideren las diferentes necesidades, los diferentes perfiles de ciudadanos que tienen que estar ahí involucrados. Y un otro punto es la continuidad, la sustentabilidad, la repetición, porque muchas veces se hace cosas muy interesantes como innovaciones que se tiene dificultad de sostenerlas, de continuarlas y mejorarlas con el tiempo, ir aprimorando estos diseños. Muchas veces digo, oh, no, es muy difícil, las personas no ven o no son efectivas y ahí se abandona. Como gera un descrédito de la participación. Entonces hay que perseverar y aprimorar con el propio proceso. Justamente ahí quería consultarte porque muchas veces lo que sucede es que los propios gobernantes, los propios actores políticos utilizan estas herramientas como un discurso cuando vienen elecciones, pero después se olvida, no se mantiene, ¿no? Y quizás sí es importante esta idea de mantener en el tiempo el compromiso por parte de todos los actores, sabiendo que la responsabilidad es mayor por parte del Estado, de los gobernantes, pero sí quizás hay esa desconfianza ciudadana porque ven que en muchas ocasiones es más un tema de campaña electoral o de marketing para atraer votos y después no hay un compromiso real, ¿no? Por ejemplo, un gran impulso, la participación en un cierto momento, pero después no se continúa esto. Entonces, muchas veces se investe más energía, más tiempo, más recursos en un primer momento y se crea muchas expectativas sobre lo que puede suceder con la participación. Y después, si esto no es sostenible en el tiempo, hay una frustración. Y ahí se dice, ve, los mecanismos de participación no funcionan, o la ciudadanía no está interesada, o los servidores públicos, los políticos no le dan crédito. En parte sí, pero tenemos que proseguir, no vamos a acertar en la primera, hay que seguir invirtiendo recursos en todos los sentidos para que ahí sí se colgan los resultados, hay que continuar. Queda entonces esa idea del compromiso necesario, pero también el sostenimiento a lo largo del tiempo para incentivar sobre todo a la ciudadanía. Sí, claro, y también como un equilibrio de expectativas, ¿no? Que no se puede también como prometer que vamos a cambiar todo con una pequeña acción, que haya mucha transparencia también en este sentido sobre lo que es posible alcanzar con los recursos que tenemos, con el tiempo que tenemos, para que haya este ajuste de expectativas. Paula Sommer, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenida nuevamente a todo el espacio GIGAP. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Muchas gracias, es un placer.